Este lugar aquí en la Quinta de los Molinos me parece fenomenal porque tiene paz. Es como volver a mi Guantánamo natal. Sí, ¿se te parece tanto? Se me parece a los Caguairanes, de donde son mis padres. ¿Qué me dices tú? ¿Eso está muy lejos de Guantánamo? Está relativamente cerca, en lo que hoy es el Central Algeo Martínez. Pero es campo, Pero es campo. es una zona rural. Esto lo recuerdo así, esto diríamos que es como si fueran los pulmones de La Habana, o uno de los pulmones de La Habana, porque La Habana tiene otras zonas de verde. Pero esto está muy bien, es verdad que comunica como una paz, una tranquilidad y un fresco también. Y como hoy vamos a hablar de los campos de Cuba, primero nos tomamos el café y después vamos al centro. Vamos allá, primero el café. Va cruzando las fronteras el rumbero y su tambor, y en su alegre corazón palpita la Cuba nueva de su eterna primavera llena de luz y color. Lleva capullos en flor de su jardín caribeño y en pentagrama de ensueño un guaguancó para hoy. Bueno, y el café es un buen pretexto, quizás el mejor, para hablar de lo que buenos. se conoce como el interior de Cuba, pero en realidad desde el cine es más de los campos, de las costumbres, de esa parte, digamos, campechana del país. Sí, porque hay que pensar en una cosa, y el cine así lo mostró, que hubo un momento que Cuba era todo campo. Después de avanzada la revolución es que La Habana llegó a concentrar el 20% de la población del país, pero hasta ahí todo era del campo, todo era campo, Cuba era todo campo y campesinos, y campesinas, claro está. Y de ahí venía todas las nociones que tenemos de cubanía, incluida la famosa canción de Guajira Guantanamera. Tengo una bellísima al frente. A muchísima honra. Asimismo, pues que vienen todos del campo, la música, la literatura, qué sé yo, tantas cosas que podremos ir hablando poco a poco. Y que lo ha contado también la literatura cubana. Ahora me viene a la mente, por ejemplo, el Cucalambé. Y todavía se realizan unas fiestas, un festival cultural que justamente rinde culto a ese folclore, a esas costumbres y las raíces culturales de la nacionalidad cubana. Es que está en la plástica, en la música, en la literatura, en todo está ese identificarse con la patria. Hemos hablado varias veces en este programa del concepto de patria. Bueno, muchas veces esa identificación con la patria es con el paisaje cubano, con el palmar, el arroyo que murmura, como dice otra canción, qué sé yo, con ese paisaje con el cual el guajiro, y quiero decir que esa palabra en mi boca nunca tiene un sentido peyorativo, sino es una pertenencia a una cierta zona del país, pues, o así a los es. campesinos, a los campesinos, campos, sí. claro. Pero ya lo decía la condesa de Merlín, en Cuba llamados guajiros, y no lo decía peyorativamente, eso era una manera de sentirse cubano, sentir también adoración o admiración por el paisaje de esta isla. Y digamos que el cine también recogió un poco por el momento en que se inscribe de ese movimiento que fue en toda la región latinoamericana y caribeña del criollismo. Del criollismo. El criollismo, que era precisamente esto que te estoy diciendo, lo que expresado de mejor manera, tal vez lo dirían los especialistas en literatura, pero consiste en esto, en hablar de la idiosincrasia y del paisaje y de la pertenencia de los habitantes de un país a las zonas campestres de ese país, o no urbanas por lo menos. Hay filmes cubanos de ese tiempo. ¿Qué memoria tenemos, digamos, de aquellos primeros años y en ese contexto del criollismo, digamos, como lenguaje? Sí, hay algunos que coinciden todavía más o menos en el tiempo con el movimiento del criollismo, algunas películas digo, lo que, como hemos dicho en varios programas también, muchas de estas películas se perdieron, las de principios de siglo, de Enrique Díaz Quesada, todas esas donde se recreaba el campo, porque se hablaba de la independencia, según hemos visto en otros programas, y también del campo como algo identificativo de esta isla, o que identificaba a la nación. Pero una que sí nos llegó es la Virgen de la Caridad, donde está manifestaciones de la religiosidad cubana vinculadas a eso, a la idiosincrasia nacional, a la independencia, porque el protagonista es descendiente de mambises y, por si fuera poco, la película acontece casi toda en el campo. Y es una recreación muy hermosa y sin duda es de los mejores elementos
de la película, de las fiestas guajiras, del rodeo, que era costumbre, y de varias cosas que se solazan, por así decirlo, en la contemplación de las bellezas naturales. Por supuesto, las escenas esas siempre asociadas al amor. Y por ahí en la década del 30, yo que hice la tarea, estuve revisando un grupo de títulos, Usted encontré siempre hace la tarea. Sioné y El amor de mi bohío, también Rincón Criollo. Se hicieron muchas. Y aquí están los Villalobos, eso hasta llegar al 39. Sí, sobre todo la historia de los Villalobos, esos tres hermanos justicieros, que eran como una especie de Robin Hood triplicado y pasado por el espíritu criollo, pues tuvieron un cierto impacto en la cultura cubana de la época, sobre todo en la cultura del campesino, porque fueron divulgadas por radio, que era el principal elemento cultural en los campos de Cuba. Todos los campesinos lo que escuchaban era radio, los que tenían radio, y la televisión no existía o eran muy pocos los aparatos a principios de los años 50, y Los Villalobos fue un exitazo radial, igual que El derecho de nacer, lo que Los Villalobos es de Armando Couto, otro de los grandes guionistas que ha tenido Cuba y que no han sido suficientemente reconocidos. Porque todos estos guionistas, en este momento, nuestro cine, creó un mapa de referentes artísticos y culturales que provenían de los campos. Lo que pasa es que después fueron muy criticados porque si eran esquemas reductores, folcloristas, pintoresquistas y todos esos adjetivos que tú también conoces, seguro que los escuchaste en la escuela de periodismo alguna vez, sobre esa manera de entender el arte, pero es que esa es también una manera de entender lo que somos y de dónde venimos. Claro, y por cierto rendimos homenaje al centenario de la radio cubana en nuestras pantallas. Pero bueno, volviendo al cine, nos habíamos quedado en el año 1939 y yo pensaba en El romance del Palmar, en Rita Montaner. Es una de las mejores películas de esa época y en este programa tendremos que volver una y otra vez a Rita. Creo que en alguno de estos programas, no recuerdo en cuál, la vimos en el pleno Paseo del Prado, cuando la Guajirita llega a La Habana a tratar de conquistar La Habana y cantando El Manicero. Pero hay todo un prólogo de esa zona de la película donde ella está en el campo y recoge café y parece que la montaron en una especie de vehículo y se le ve como flotando Rita entre las vegas de tabaco y cantando una canción alusiva también a eso, a la belleza de la vega, de la plantación tabacalera y de crear una especie. Yo creo que estas películas estaban dirigidas a crear una especie de comunión entre los cubanos y su entorno natural. Y eso por lo menos lo lograron con creces. Y son películas que apuestan mucho por el reflejo de la belleza, digamos por reflejar, independientemente de los señalamientos que se le puedan hacer, toda la belleza que hay en los campos cubanos y naturalizar de alguna manera las costumbres. Casta de Roble, ¿por dónde va? Casta de Roble, tú sabes que fue una de las primeras que trató de romper con esa imagen medio idílica sobre los campos de Cuba. Y por cierto, en una etapa anterior al realismo que de manera natural trató de imponer el ICAI. Casta de Roble es una película neorrealista. El neorrealismo, bueno, en fin, sin dar una lección de cine que sea abrumadora, era un movimiento que surgió en Italia, en la Italia de la posguerra, y que llevó al cine el personaje común, al personaje de la calle o del campo. Y exactamente eso hizo Casta de Robles, pero antes de que llegara el ICAI. Era un melodrama guajiro, si es que semejante subgénero existiera, y sin dudas existe. Y existen todas las cinematografías también. De alguna manera lo que el viento se llevó es un melodrama guajiro también. Así que quitando las diferencias. Lo que pasa con Casta de Roble es que habló de una manera pegada a la tierra, a la raíz, sobre personajes cuya vida estaba condicionada por una serie de escaseces y de problemas, aunque el argumento era mayormente melodramático, sobre una mujer que había dado un mal paso, tú sabes, en aquella época el melodrama, y que después tiene un hijo fuera de matrimonio, en fin, y se arma una trama. Cierto, es melodrama como toda la producción de la época, pero dentro de eso había un retrato bastante cuidadoso y bastante plausible, vamos a decir, sobre lo que era la vida de los guajiros en Cuba. Que son determinadas realidades que en definitiva existen y el cine las puede contar de una u otra manera. Qué sabrosito va a quedar este mojito. Ya sé yo quién se va a chupar los dedos de gusto. Tu novio cayuco seguro. Y que no es cayuco también.
La Cuba de los 50, un contexto difícil, transcurría en el oriente del país fundamentalmente la lucha guerrillera, se extendía de alguna manera por todo el país, en los campos, el movimiento clandestino, en las ciudades, pero también es la Cuba que de alguna manera relatan los textos profundamente desigual. Digamos, una Habana que es epicentro de actividad de América Latina y unos campos cubanos visiblemente deteriorados. Y ese horror de esas comunidades lo relata El Mégano. El Mégano, que rompió con toda esa visión idílica que tenía el cine anterior al Icay sobre los campos y los campesinos. Y el Mégano se atreve a hacer una especie de docuficción, un género bastante nuevo y muy cercano al neorrealismo italiano, o mucho más cercano que lo que podía estar Casta de Roble, por ejemplo, y esta sí era de verdad realista y mostraba la vida de los carboneros en la zona de la Ciénaga o cercano a la Ciénaga de Zapata. En fin, un documento estremecedor sobre eso que decías tú de las desigualdades. Nada de palmar y playa, algo que después se ha insistido en ciertos medios cubanos, una vuelta a esa Cuba campesina, ingenua e idílica en más de un videoclip que tú debes haber visto igual que yo. Pero el caso que en este momento lo que se estaba buscando era la raíz de la verdad y el Mégano forma parte de eso. Una verdad que era difícil además para los pobladores del interior de Cuba. Así estuvo la película prohibida, imagínate. Que es justamente lo que digamos, trataron de ver las figuras que participaron en la elaboración de ese guión, de esa asesoría, porque es una película de Julio García Espinosa, pero tengo entendido que también participa, por ejemplo, Alfredo Guevara o José Masí. Sí, y Tomás Gutiérrez Alea. Es decir, esa misma generación, a los pocos años, muy poco tiempo, fundaron el Icay. Son los creadores del Icay y la película se hizo en términos de guerrilla, donde todos hacían de todo y precisamente cada uno de los que participaron, o buena parte de ellos, escribieron guiones sobre las historias que querían contar y entre todos se aprobó el guión que se iba a filmar y el que se decidió filmar fue el de Julio precisamente y que también dirigió la película. Así sería Julio de ahí en adelante una de las figuras claves de nuestro movimiento audiovisual, por decirlo de la manera más general posible. Y esa vocación por documentar, digamos, lo que pasaba en el interior de Cuba y también por acudir ya después de la revolución a la épica, digamos, revolucionaria. Que venía de los campos también. Se trasladó de alguna manera al Icay y se hicieron un grupo de películas históricas en ese tiempo. Sí, históricas y de origen campesino, porque la sierra, como dijiste tú hace unos instantes, en la Sierra Maestra se gestó la mayor parte de de la revolución, en fin, vino desde ahí y llegó hasta el occidente posteriormente. Entonces, de ese periodo de la sierra tenemos, qué sé yo, El Joven Rebelde, que es del mismo Julio García Espinosa, una especie de continuidad en su método neorrealista de dirigir cine, y está también Adela, un poco después, Adela no, perdón, lo he confundido con el nombre de la protagonista. Adela Alegra. Adela Alegra, estoy hablando de Manuela, la película de Humberto Solás, que es un mediometraje y que es del 66 y que también se ambienta en medio de la Sierra Maestra y de las luchas por esa independencia verdadera que se alcanzó posteriormente. Y hay un título que nuestros padres y nuestros abuelos mencionan mucho, que son Las aventuras de Juan Quinquín. Eso es una película sin par en la historia del cine cubano. De nuevo volvemos a Julio García Espinosa, de nuevo volvemos a los campos de Cuba, a una obra literaria que le dio lugar y que no se puede hablar de los campos de Cuba sin hablar de la literatura de Samuel Feijó y de su enorme aporte a la cultura de este país. Bueno, se toma este relato de Samuel Feijó y se lleva al cine y se logra también el diseño de un héroe positivo que era como el guerrillero, pero era un guerrillero sonriente. No era para nada un hombre de mármol ni un hombre intransigente, era un hombre que se enfrentaba a los poderes existentes en los campos, pero era un tipo que trabajaba, le digo para decirlo de la manera más coloquial posible, era un hombre que trabajaba en un circo. Entonces es un poco una película de aventuras que tiene mucho que ver con la definición de lo que es el campo cubano, pero una especie de resumen de lo que había sido hasta ahí, porque en la figura de Juan Quinquín también se referencia de alguna manera al guerrillero latinoamericano. Era el año 68 y era la época de la guerra de guerrillas en todo el continente.
Y ese intento, digamos, de acercar también a la figura del hombre en sí, está un poco en el hombre de Maisinicú. El hombre de Maisinicú, que vuelve de nuevo al campo para encontrar entre los campesinos al héroe. El hombre de Maisinicú ya es del año 73, es una película también histórica, aunque habla de nuestra historia reciente, no es como las otras películas históricas a las que nos hemos referido en los años 70, y allí toma un personaje real, el de Alberto García Delgado, si no recuerdo mal es el nombre exacto, y el hombre de Maisinicú. Y precisamente cada vez que yo pienso en la película recuerdo, no sé por qué, eso funciona mucho, la canción tema de Silvio Rodríguez, donde se define al personaje y escuchar la canción con la secuencia de créditos equivale a el primer acto de la película, porque casi que te introduce el personaje, te dice sus principales características y una parte de lo que va a hacer y a significar en la historia de este país. Bueno, vamos a recordar para los que lo conocen y bueno, a los que no, vamos a conocer al hombre de Maisinicú. Esa misma mañana, en un lugar próximo a la carretera de Trinidad a Topes de Collantes, en el Escambray, es hallado el cadáver del administrador de la finca Maisinicú, Alberto Delgado y Delgado. El hombre llena una copa ancha aunque no cabe el peso de su extraña gracia y brinda por la muerte de su abril. Después se sube a un sitio inexpugnable y canta un canto que suena agradable mientras por dentro vuelve a maldecir. El hombre niega de su rica tierra, es su propio enemigo en esta nueva guerra. El hombre vio su rostro sucumbir. Que se abra bien la casa de la historia, que se revise el trono de la gloria, porque un hombre sin rostro va a morir. ¿A dónde tú vas? ¡Quédate ahí! ¡Quédate! ¡No te muevas! ¡Tranquilízate! ¡Quédate! ¡Suelta eso! ¡Los rebeldes hacemos juicio! ¡Dejen de matarlo! ¡Asesino! ¡Ya me mató! ¡Camina! ¡Camina! ¡Abre la puerta! ¡Vamos! ¡Abre la puerta! ¡Ay! Bueno, Manuela es de alguna manera ese reflejo de lo que fue la mujer en ese lugar y en ese contexto, que tiene enseñanzas perfectamente apreciables a la luz de nuestros días. Pero después, digamos de los 60, ya entrando en los 70, hay una parte de documental, o sea, de querer contar sin ficción lo que estaba pasando en los campos de Cuba. Eso está ligado también a la revolución. Está ligado, por supuesto, al esfuerzo educativo. En este programa dedicamos un programa a la educación. Y el cine ya considerado como instrumento para la educación. Y ahí eso generó, por un lado, los cinemóviles, y al cual se refiere el documental por primera vez, del cual hablaremos ahora. Pero también en el ICAI muchos cineastas fueron enviados a las zonas más remotas del país para que volvieran con una película. Ese era el encargo, definir este país con imágenes, porque además, sobre todo lo que le llaman el interior del país, una frase que a mí no me gusta porque La Habana no es el interior también, pero bueno, en fin, las provincias, lo que no era La Habana, definirlo en imágenes, porque como decía el mismo Julio García Espinosa, un país sin imagen es un país que no existe. Entonces el ICAI se aprestó a recoger todas esas imágenes de los campesinos, una cultura que iba a comenzar o que estaba comenzando a entrar en un periodo de grandes transformaciones con la revolución, y una de las primeras películas que cuenta esas transformaciones que sufre el campo de Cuba en positivo y a veces no tan en positivo es Osiel del Toa. Es una película maravillosa que habla sobre un personaje alrededor del río Toa, que es el más caudaloso de Cuba, y en una zona muy intrincada, cómo vive Osiel, de qué manera, cuáles son sus perspectivas, cómo se divierten los campesinos que viven ahí, cómo las mujeres dan a luz a los hijos, todo.
Y además hay un momento tremendo en que el propio Nicolás Guillén Landrial, que es el director de este documental, hay un momento en que Osiel, porque los personajes nunca hablan a la cámara, las técnicas de sonido no daban para tanto, se ponían grafismos con lo que ellos estaban diciendo, es decir, en letra. Y dice Osiel, si en La Habana supieran esto, como de paso justificando la necesidad de que se hicieran películas para que en todo el país se supiera las circunstancias en las que vivían todos los cubanos de la isla. Parte de ese esfuerzo es Osiel del Toba. Usted se refería a ese tema y yo, por ejemplo, recordaba esas regiones del oriente del país que bien conozco y algunas, por supuesto, de esas regiones han avanzado muchísimo. Después Me decía que estuviste trabajando en todas esas zonas, ¿no? Estuve trabajando en todas esas zonas al principio de mi carrera periodística. La cuestión es esencialmente que hay algunas de esas imágenes que bien pudieran ser imágenes de los paisajes del día de hoy del interior de Cuba. Y por primera vez, por supuesto, la llegada del cine móvil, por ejemplo, mi familia, que es de los Caguairanes, en el Central Argeo Martínez de Guantánamo. Tiene mucho también que contar del cine móvil. Por eso yo lo invito a ver por primera vez, porque también tiene que ver con los que somos del oriente, del centro, del interior del país. Vamos a ver esas imágenes. No, yo no he visto películas, porque cuando estaba el gobierno de antes, nosotros, bueno, vaya, no podíamos irla a ver, ni oírla, ni aquí a los campos venían. ¿Y qué usted considera que puede hacer la película? Puede ser alguna cosa de importancia. Cuando ustedes están tan interesados a ella, tiene que ser alguna cosa muy bonita y de importancia. También puede ser que sea un pueblo muy grande, que tenga muchas cosas de importancia. La película es muchas cosas que se ven cuando dan el cine, ahí en el cine. Se ven majaces y se ven muchachas bonitas, se ven niñas bonitas y se ven matrimonios, se ven todo lo que uno, caballería, guerra y todo. Adiós, el cine ya sé, yo oigo decir, yo no lo he visto, usted sabe. Yo no lo he visto, pero me considero que sea una fiesta, o un baile, una cosa así, como que yo no lo he visto, no puedo decirle cómo es. Y ustedes es lo que yo quería, que yo quiero verla, a ver, para saber lo que es, que no quiero que nadie me cuente. La revolución impactó también la vida de los campesinos y por supuesto la manera en que el cine contó eso. Hay películas que, amén de sus historias centrales, de alguna manera lo describen. Estoy pensando, por ejemplo, en El Brigadista y también en Ustedes tienen la palabra. Sí, en las dos se registra de alguna manera el impacto, de alguna manera no, de todas las maneras, digámoslo así, el impacto de la revolución sobre la vida de los campesinos, que como habíamos visto, refiriéndonos a películas anteriores como El Mégano, el campo era uno de los enormes talones de Aquiles de aquella república. En El Brigadista se constata ese esfuerzo tremendo por sacar a los campesinos de la ignorancia mediante la campaña de alfabetización. Y eso después se registra también, después en el tiempo, porque es de principios de los años 70, en Ustedes tienen la palabra. ¿Qué cosa es Ustedes tienen la palabra? Es una película lamentablemente poco vista. La dirige Manuel Octavio Gómez, que ya nos habíamos referido a su talento extraordinario a través de La primera carga al machete. En Ustedes tienen la palabra, es una película contemporánea. Como en todas sus películas, su esposa, una de las grandes actrices que ha habido en Cuba, Idalia Reus, ocupa uno de los papeles centrales y se habla de los problemas que tuvo la primera instauración de las cooperativas agrícolas. Desde una perspectiva crítica, porque Totalmente. La crítica acompañó también a la revolución desde sus primeros años como hoy. El cine del ICAI siempre fue un cine crítico y el hecho de que las películas estuvieran en total consonancia con las políticas de la revolución no significa que también no expresaran criterios a veces negativos sobre algunas políticas, algunos detalles, algunos funcionarios, la burocracia y todo eso que no sabemos ya. Bueno, y Manuel Octavio Gómez traía, digamos, una experiencia de contar esa situación de los campos cubanos, lo había hecho antes de la revolución. Permítame volver un poquito atrás en el tiempo, claro, para hablar de Los días del agua. Otra película importantísima en los años 70. ¿Qué pasa? Que Manuel Octavio Gómez, que después hace Ustedes tienen la palabra, como ya vimos, antes venía de una película que fue uno de los primeros largometrajes en colores del ICAI. Y es una película en algunas zonas totalmente experimental y que hay que tener siempre en cuenta cuando hablemos de campo y de religiosidad. Y de esos dos principios unidos. Porque es la historia de Antoñica Izquierdo, que fue una
lideresa, como se dice modernamente, aunque a mí no me gusta mucho el término, fue la líder del movimiento de los acuáticos de Viñales, que ocurrió por allá en la primera mitad del siglo XX, Viñales, y que ella curaba con agua. Es curioso que en un contexto donde la religiosidad por lo regular era vista como oscurantismo, está muy respetado el personaje de ella. Y ella está siendo vista todo el tiempo en la película como una persona digna y una persona que creía realmente en lo que creía. Y en los juicios más demoledores del cineasta, ¿a qué se encaminan? Pues a los medios en torno a ella, a los gobernantes que la quisieron manipular para las elecciones, la politiquería, y a una serie de personajes que están tratando de manipular a la pobre mujer, que era ignorante, pero absolutamente decente. Vamos a ver unos fragmentos de esa película. Nos dieron 24 horas para irnos de aquí. Lo que a mí me sobran 23. Ahora menos que nunca podemos irnos. Si ustedes se van, no se van a nosotros también. ¡Fatalidad, mi hermano! ¡Fatalidad! Cuando los amarillos se meten, olvídate. Tony, te tienes que quedar. Déjenlos que se vayan. A nadie mandé a llamar y a nadie obligo que se quede. Solo deben de quedarse los que creen en Dios y en mí. No, si los necesitamos a todos. Si estamos unidos, no nos podrán hacer nada. No se atreverán ni a tocarnos. Solo Dios tiene el poder. Y yo que soy su mensajera. Olvídese de la frasecita, señora. Olvídela. ¿Sabe lo que puede ir haciendo? Ir recogiendo todos esos cubitos de agua como yo estoy recogiendo los refrescos y los anticos, ¿sabe? No le hable así a Antonia. Si la Santa quiere, puede destruirlo. Si ustedes creen en mí, sí puedo hacerlo. Ay, no me nace, señora. No me nace que usted no puede nada ya. Usted no puede ni curar un catarro. ¿Cómo es que tú le vas a hablar así a la Santa? ¡Coño! ¡Felipe! ¡Los milagros lo hice yo, coño! ¡Yo! ¡Antonia izquierdo soy yo! ¡Arrodíllense! ¡Arrodíllense! ¡Arrodíllense, coño! ¡Delante de mí! ¡Yo fui quien hice los milagros! ¡Yo, mentira, coño! ¡Mentira! ¡Tú! ¡Ella curó a mi hija! ¡Curó a miles! ¡A miles que han venido aquí! ¿A quién? ¿A quién? ¡Al ciego! ¡A jorobado! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Anda! ¡Díselo que todo está bien! ¡Díselo, coño! ¡Díselo! ¿Quién es el verdadero santo aquí? ¡Díselo! Lo pasado no tiene importancia, Antonia. Todo se puede arreglar todavía. Trata de razonar. Tú tienes un gran poder. La gente cree en ti, Antonia. Háblales, Antonia, háblales, que se van a quedar. Hablen ustedes, por Dios, que razones, que van a acabar con nosotros. Y Dios y la Santa lo quieren así. No hay nada que hacer. Bueno, hemos hablado de la revolución, de su impacto en la vida de los campesinos, pero también desde la crítica que se hizo a determinados procesos, el auge de las cooperativas y su impacto en la producción. Estoy pensando, por ejemplo, en No hay sábado sin sol, que de alguna manera recurre a ese tema y en el desde corazón. La comedia. Y en El corazón sobre la tierra. Que ya es un drama y que habla sobre los ideales que tenían los campesinos y las personas que implantaban las cooperativas y las políticas de la revolución en los campos, y que a veces ideal y práctica no coincidían del todo. Digamos que ideas sobre la producción, la manera en que se organizó y por supuesto el impacto en la vida campesina. Y de este tiempo, de mediados de los 80, es también de tal Pedro, tal Astilla y Pedro 0%. Sí, porque hay también que pensar que los años 80 fueron muy pródigos en el cine cubano para la documentalística. En la época de Marisol Trujillo, Enrique Colina y de Luis Felipe Bernaza, un tipo de documental muy popular, así como también se quería hacer un cine muy popular. Por primera vez en la historia del ICAI, el instituto quiso tener en cuenta al espectador y llenar los cines, y las salas se repletaron. Y entre las películas que tuvieron muchísimo éxito están estas: Pedro 0% como documental, y después su versión cinematográfica de este documental, cosa que no tiene muchos antecedentes en el mundo, ¿sabes? Hacer una película en documental y después en ficción, con el mismo tema y el mismo personaje. La película en ficción se llamó De tal Pedro, tal Astilla, y estaba protagonizada por ese maestro de actores cubanos que es Reinaldo Miravalles, haciendo un papel muy parecido al Melesio de siempre, que llegó al público, al corazón del público, sobre todo a través de la televisión. En ambas películas, en la primera, en Pedro 0%, se hablaba de un campesino tan consciente, tan entregado a la producción en cuerpo y alma, que no tenía 0% en el porciento valga la redundancia, de mortalidad de los
terneros, ¿no? Era un campesino ganadero. Y después esto mismo se llevó al cine y se convirtió en una comedia farsesca a la cual se le introdujeron elementos shakespearianos, de comedia de enredo, pero la película funcionó tremendamente con el público y no dejó de ser un intento memorable de Luis Felipe Bernaza, que dirigió ambos, por seguir plasmando este cuadro sobre el campo y los campesinos cubanos en época de la Revolución en desarrollo. Reconciliados don Pedro Quijano y don Vicente Menos, el amor y la paz reinaron nuevamente en el lomerío del Escambray. Y Trino y Blanquita juntáronse en feliz ayuntamiento, y otro tanto hicieron Romeo y Julieta. Finalmente digo que con el esfuerzo de muchas voluntades, la nueva vaquería mecanizada dejó de ser un sueño y comenzó a producir antes de lo previsto. Y don Pedro Quijano y don Vicente Menos cesaron en sus cargos, siendo designados asesores del director de la nueva vaquería, responsabilidad que recayó en mi compañera Carolina Quijano. Ya entrando en la década de los 90, tenemos por ahí El elefante y la bicicleta. El elefante y la bicicleta es una metáfora brillante de Juan Carlos Tavío, una película que no es ni cómica ni trágica y es también cómica y trágica. Se trata de la introducción del cine en una isla llamada La Fe. Todo contacto con la realidad es buscado y consciente. Juan Carlos Tavío hace así una metáfora de Cuba, algo que ha funcionado mucho en la poesía, en la pintura, en todo. Cuba como campo, Cuba como una Arcadia rural y la inocencia de sus habitantes y qué ocurre cuando el cine contamina, entre comillas, esa inocencia. Eso es El elefante y la bicicleta, que es una formidable película del año 94, muy imaginativa y que tal vez tuvo la mala suerte, y lo entrecomillo, de coincidir con Fresa y Chocolate, que la obnubiló de alguna manera. Y que tiene que ver también ya con la lógica de lo rural, más que de lo campesino o lo campechano en sí. Y digamos que con esa estética vienen después otras películas. Estoy pensando, por ejemplo, ya es después de los 2000, en El cuerno de la abundancia. El cuerno de la abundancia, que es del mismo Tavío y donde vuelve a ser una... Porque Tavío no es como si no hubiera sabido hablar de algo en lo cual no fuera posible adjudicarle, vamos así a decirlo, el choteo que aprendió de su maestro Tomás Gutiérrez Alea. Tavío se sabía comunicar solo en términos de la comedia, de una comedia para nada solemne, pero eso sí, muy reflexiva e incluso muy profunda a veces. El cuerno de la abundancia es otra parábola, aunque no lo parezca, aunque a veces no lo parezca, la gente se piensa que es una comedia sobre una herencia que se va a traer en lingotes de oro que estaba en el banco. Una cosa delirante, un argumento totalmente delirante, pero que tiene que ver un poco con el carácter de los cubanos, tal vez de los campesinos también, de esperar un milagro que nos salve de alguna manera, como ellos esperan esta herencia que viene de algún lugar. Que tiene que ver con una lógica de cierto absurdo, por decirle de alguna manera, y que, perdone que regrese yo nuevamente en el tiempo, venía quizás desde Alicia, en el Pueblo de las Maravillas. Sí, claro, que también habla en un sentido de lo rural, pero en la parte de la comunidad pequeña, un pueblo rural que, según Daniel Díaz Torres, allí se habían mandado a todos los tronados. Y bueno, ese pueblo de Maravillas estaba habitado por tronados y allí se ambienta esta película también problemática por sus altas dosis de crítica que en su momento no fueron comprendidas cabalmente. Vuelvo a la línea histórica y ya habíamos hablado del 2008, El cuerno de la abundancia. Lisanka está en el 2009. Lisanka no solo revisa el tema del mito del campesino inocente, lo revisa y lo recicla. Está protagonizado por una muchacha que es de alguna manera, lo veo yo por lo menos, no sé, y creo que lo escribí alguna vez, que es como un símbolo de Cuba. En el momento de los primeros años de la Revolución y de cuando llegan algunas tropas soviéticas aliadas de la Revolución para tratar de defender sus conquistas. Aquí está entonces esta parábola, como te decía, o esta especie de referencia a una Cuba revolucionaria que está sometida a diferentes influencias y que un poco está tratando de
decidirse entre un pasado de confiar en la Virgen, la patrona de Cuba, o de emprender el largo camino que tenía por sus propios pies y sin esperar tantos milagros. Lysanka también habla mucho de la influencia soviética en los primeros años de la Revolución Cubana. Y que tiene que ver también con un contexto de ubicación, digamos, de Cuba en el mundo. Es a lo mejor la lógica desde la cual también empiezan a vernos realizadores de otras latitudes. Hubo también durante muchos años varias coproducciones. ¿Cómo se nos ve? ¿Cómo el cine lo cuenta? Hay de todo en esta época y sobre todo hay reciclajes de este espíritu que te decía de mostrar a Cuba como el campo inocente, virginal, incontaminado por los vicios de la ciudad, que eso es una visión bastante antigua, pero que a los extranjeros a veces les encanta. Y también está colocar el campo como un terreno de agudísimas contradicciones de tipo social, político, cultural y de otros tipos. Hay todo tipo de enfoques en los años 2000. Recuerdo, por ejemplo, el documental Demoler, que es uno de los pocos, de las grandes obras que tenemos que cuentan la parálisis de la zafra azucarera en la época del periodo especial. En el audiovisual cubano es muy raro, casi que un rara avis, una criatura única, Demoler, porque habla de lo que significa para los campesinos la supresión de la zafra, que era la riqueza principal de la nación y que además significaba para ellos también un poco la parálisis de su propia vida. Claro, que tiene que ver con un desmontaje no solo de los centrales azucareros, tiene que ver con un cambio en la vida y en los procesos culturales de todas las personas que estaban asociadas a esas... A la caña de azúcar, que también es un poco el símbolo de Cuba y de los campos cubanos. Pero también hay en ese tiempo, durante muchos años, hubo, digamos, un proceso de revisitar, de películas que revisitan distintas regiones del país, y por ahí está el recorrido de Guantanamera, que empezó Guantanamera. Como yo. Sí, Guantanamera como tú, como la canción. Ya eso lo habíamos dicho. En la película hay varios síntomas, vamos así a decirlo, que nos remiten directamente al campo. En primer lugar, la película está concebida como una road movie, es decir, es un viaje desde la misma Guantánamo hasta La Habana, porque la protagonista había decidido que la enterraran en La Habana. Ya habíamos dicho en algún momento que la película concluye en el cementerio de Colón. Y si no lo decimos ahora. Pero en ese recorrido se ve toda Cuba, una visión del año 96 que tal vez fue acusada en su momento de hipercrítica, pero era un momento muy difícil para este país y Guantanamera decidió mostrarlo desde la comedia de costumbres y desde la chanza y el choteo. Y el tono, a algunos les molestó muchísimo, otros vieron no más que una nueva comedia del cine cubano, a ratos un tanto pesimista. Y lo era de hecho. Pero esa lógica de ir, por ejemplo, de un pueblo a otro está también en películas más recientes como Viva Cuba. Como Viva Cuba, donde el recorrido es absolutamente contrario. Hay dos niños, uno de ellos, la familia lo obliga a partir de Cuba y ella, que es la niña, tiene que pedirle permiso al padre que casualmente trabaja en el faro de Maicí. Entonces esas dos criaturas tienen que recorrer el camino contrario para ver si el padre le da permiso a la niña para no irse. La niña quiere permanecer junto a sus amigos, a su casa, a lo que ella conoce y ama. Y Viva Cuba fue una película muy divertida también. Se atrevió a hacer una película infantil, en una época en que el cine cubano no tenía ese tipo de infantil, no. No es una película infantil, que eso quiere decir otra cosa. Es una película protagonizada por niños. Exactamente, tienes toda la razón. Y eso era algo raro en aquel momento. Y estableció un estándar de dirección de actores y de también visualmente. La película era muy rica, se mostraba toda Cuba, imagínate tú, y los campos principalmente. ¿Y qué pasa, ya casi llegando a los minutos finales de este programa, qué pasa con el campo, con los pueblos, con las comunidades cubanas
contada desde las propias comunidades. La experiencia, por ejemplo, de la televisión serrana. La televisión serrana, imagínate tú, fundada en los años 90, precisamente durante el periodo especial, la televisión serrana demostró la posibilidad, en un momento de crisis total del audiovisual cubano, de todas las productoras, de la televisión, del ICAI, de todas. Había un momento de clausura, no había el cambio tecnológico que pudiera facilitar la realización de muchas películas. La cifra de productos baja hasta casi cero en algunos casos. Los principales realizadores dejan de hacer películas, puesto que no hay producción simplemente para hacerlas, y en ese momento, contra toda expectativa, surge la televisión serrana. Cine comunitario y por eso, y también cine de altísima calidad artística. Hay que decir que su fundador, Daniel Díez, estaba entrenado, cujiado, como a lo mejor diría él mismo. Estoy seguro que a Daniel le gustaría el término. Estaba cujiado en el noticiero ICAI latinoamericano y en las enseñanzas de Santiago Álvarez. De manera que allí sentó cátedra y creó escuela. La televisión serrana es un orgullo del audiovisual cubano. Bueno, con esas imágenes de las películas que hemos mencionado, también con imágenes de la televisión serrana, vamos poniendo el punto final por este capítulo de Contar la Nación. A este viaje, a este recorrido, a este rock movie que hemos hecho tú y yo por los campos de Cuba. Bueno, pues Contar la Nación es el empeño, el intento de descifrar a través del cine cómo fuimos, cómo somos y tal vez cómo seremos los habitantes de este archipiélago. Vamos a dar paso a las imágenes y nos vamos como empezamos y como buena guantanamera que soy, con un traguito de café. Oye, que los habaneros también nos gustan. Bueno, pues vamos. Vamos allá. El cine yo lo conocí, porque eso se estableció aquí en esta zona, ¿no? Mucho después del triunfo de la Revolución. Bueno, el cine para los campesinos es de vital importancia porque totalmente desconectan el trabajo ese cotidiano de todos los días y desconectan totalmente viendo la película. Y uno se instruye mucho mirando el cine. Porque es un medio que trae cultura. El día que se dice, viene el cine móvil, entonces ya que el campesino se está preparando el día entero en específico para ver esa película y entonces se encuentra un poco más emocionado porque entonces no saben qué película es la que traen. ¿Qué película vas a dar, Etiquio? Los enredos de Ana y Yana. Esa es la primera pregunta que se hace el personal de aquí. Está buena, sí, está buena, está buena. Yo enciendo la planta, se puede divulgar por ahí por los audios y entonces baja un poco el personal. Hola, hola. Atención, atención a todos los pobladores de Trozozono en Pinalito. Esta noche que aquí en el Circo Social de la comunidad, la progresión del cine móvil. Mexicana, no te lo pierdas. Atención. Vamos a ver el brigadista. Que no se lo pierda. Vamos a hacer la proyección de la película cubana No hay sábado sin sol. Esperamos con la asistencia gustosa a todos los comunitarios. Hace aproximadamente 10 años que no recibimos películas y las películas que tenemos, que son 362 películas, están envejecidas ya y en el 90% están en mal estado. Qué gente más mal educada. Y apareció un curioso con un huevo podrido y me lanzó un huevazo. Y tanto que uno se sacrifica por la cultura.